Vamos a compartir. Lo ven, chiquillos, porque a mí me avisa un rato después cuando ustedes están viendo. ¿Se ve, no es cierto? ¿Sí? ¿Sí, sí? Ya, ya, gracias. En este segundo, Sí, sí, sí. ya, qué bueno. En el segundo, que está en esta parte, en esta primera hoja, dice. Segundo párrafo, ya vimos el primero del problema que se estaba produciendo con las grandes potencias en Europa. En ese contexto, la guerra franco-prusiana de 1870 a 1871 significó para Francia la pérdida de las provincias de Alsacia y Lorena, el aumento de la rivalidad con Alemania, país que se unificó después de esa guerra. El temor que Francia intentara recuperar los territorios perdidos llevó a Alemania a firmar en 1882 un acuerdo defensivo antifrancés con Italia y el Imperio Austrohúngaro, conocido como la Triple Alianza. Por su parte, Francia estableció un pacto con Rusia y Gran Bretaña, denominado Triple Entente, de 1907. Esto, chiquillos, yo creo que ustedes lo han visto en historia. Miren, ¿qué es lo que es importante acá, chiquillos? ¿Qué conflictos se produjeron? ¿Cuál es el primer conflicto que se produjo? Para que subrayemos. Porque son peleas chiquititas. ¿Cuáles fueron las primeras peleas estas? Antes de la Guerra Mundial. ¿Por las rivalidades nacionales o no? Sí, las ¿Y la rivalidades. necesidad? Exacto, rivalidades nacionalistas. Muy bien, tenía que ver con eso. Pero aquí, específicamente, ¿cuáles son las que nombra acá, en el texto? ¿Qué guerras? ¿Cuál fue el primer enfrentamiento bélico? ¿Cuál fue el primer enfrentamiento? La guerra franco-prusiana. Exacto, la guerra franco-prusiana. Y ahí está. Esta fue una primera guerra antes, porque mire, piensen, 1870 y 1871. ¿Alguien tiene idea cuándo comenzó la guerra mundial, chiquillo, la primera? ¿En qué año más o menos? Aquí estamos en los inicios, cómo empiezan a generarse. Den un número, pues chiquillo. ¿Cuándo Como en habrá? el 46, Esa fue para la segunda. Piensa en la primera. como en el 800, 800, pero ¿o no? las dos son del siglo XX. Las dos son del siglo XX. Ah, no sé. La primera comenzó en 1914. Ah, en el 7, en el Claro, 907, ahí sí ¿no? que mira, cuando recién todavía no empezaba acá, ya estábamos en el 7, pero en el 14 fue cuando comenzó la guerra. Esa fue la primera. Y la segunda fue en el 1942, no, en 1939 la segunda. 1914 la primera, 1939 la Segunda Guerra Mundial. La primera mitad del siglo XX fue plagado de guerras, chiquillos. Nosotros nos hemos salvado, pero estamos plagados de pandemia hoy día. Bueno, la primera guerra es la prusiana, que ahí Francia perdió Alsacia-Lorena y quedó con, como dirían ustedes, con sangre en el ojo, como se diría, con Alemania, porque Alemania, ahí, prusiana eran los alemanes, ¿ya? Los alemanes. Ahí quedó enojado con Alemania porque le quitaron esas dos provincias, como que le quitaran Olmué y Limache, ¿no es cierto? Y después se unificó Alemania después de esa guerra, como que le dio valor a Alemania, ¿no es cierto? Y ahí empezaron a empoderarse los alemanes.
El temor a que Francia intentara recuperar los territorios llevó a Alemania a firmar en 1886 un acuerdo defensivo antifrancés con Italia y el Imperio Austrohúngaro, como la Triple Alianza. Ahí estaban los alemanes, ¿no es cierto?, con los italianos y con los austrohúngaros. Y por su parte, Francia, otro pacto, se hicieron pacto con Rusia y Gran Bretaña, que es el Triple Entente. Entonces, como que ahora los países se unieron y formaron bandos distintos, ¿no es cierto? Por un lado está, ¿no es cierto?, en Alemania, que tenemos la Triple Alianza, y por otro el Triple Entente, porque son triple, pero con distintos países. Por un lado, Francia, Rusia y Gran Bretaña, y por el otro lado estaba, ¿no es cierto?, el Imperio Italia, el Imperio Austrohúngaro y Alemania. En el tercero, ahí como se empiezan, chiquillos, a armar las situaciones de los países por tema, empezaron por temas de dinero, de quién tenía qué territorio para ganar dinero. El tercer párrafo. El tejido de alianzas entre las potencias europeas aumentó las tensiones preexistentes a tal punto que cualquier incidente podía provocar un estallido continental. Ahí como que todo estaba en tensión. Eso significa, no sé si entienden esto, chiquillos. ¿Qué entienden? Mira, a ver, ¿qué entiende estas tres líneas? ¿Quién me lo podría decir con sus palabras? El tejido de alianza entre las potencias europeas aumentó las tensiones preexistentes, a tal punto que cualquier incidente podía provocar un estallido continental. ¿Qué entiende que me lo puede decir con sus palabras? Esas tres líneas, chiquillos. En el momento, ¿qué podía pasar en ese momento en Europa? Habían bandos, mira, el tejido de alianzas entre las potencias. Había dos bandos, el Triple Entente y la Triple Alianza, dos bandos de países importantes, Aumentó las tensiones. ¿Qué significa tensiones, chiquillos? Eso que vimos en la habilidad anterior, ¿qué significa tensiones? ¿Qué significa decir que una situación es tensa? Ya pues, chiquillos, para que podamos avanzar. Yo creo que, ¿qué es lo que significa algo tenso? Piensen en algo tenso. ¿Qué significa algo tenso? Una situación, una relación tensa. Yo te digo, las relaciones entre la oposición y el gobierno son tensas. Que no están totalmente de acuerdo, que están como a punto de un conflicto. Claro, están a punto de que se cometa cualquier, están en conflicto, muy bien. Hay conflicto entre, todos estaban en conflicto, no estaban de acuerdo. Entonces, en cualquier momento, ¿y qué significaría estallido continental? ¿Qué creen que es estallido continental? ¿Está haciendo referencia a qué? Estallido continental. Que va a estallar todo el continente. Ya, pero va a estallar, ¿qué significa? A pelear, po. ¿Ah? A pelear. A una guerra, a pelear. Eso, muy bien, que va a haber la guerra. No que va a explotar, ¿no es cierto? No que va a haber una explosión, así va a desaparecer Europa, sino que no, nada que ver. No, por eso estoy preguntando. Por eso, que se van a poner a pelear, que va a estallar la guerra. Eso es lo que provoca. Este incidente se produjo el 28, ¿no es? Ahí les dije, el 28 de junio de 1914, porque estaba tan tensa la cuestión, tan así como no se podía ni hablar, cuando un serbio bosnio asesinó a balazos al heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando. El asesinato se produjo en Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina.
una región que pertenecía a Austria-Hungría, pero que Serbia reclamaba como propia. ¿Ya? Aquí, este hecho, chiquillo, este hecho, piensen, cuando mataron a este aristócrata, ¿no es cierto?, que se produjo en Sarajevo y nadie supo después. Y el último párrafo, aquí estamos las tensiones, ¿no es cierto?, el asesinato, el 28 de junio, son palabras clave, chiquillos. El asesinato es clave por lo siguiente. De inmediato, Austria-Hungría exigió a Serbia que el crimen fuera esclarecido, pero como no obtuvo una respuesta satisfactoria, le declaró la guerra. Ahí, Serbia, esos países que no son muy conocidos, ¿no es cierto? En pocos días, las potencias europeas tomaron partido por uno o por otro contendiente y la guerra local se transformó en una guerra continental. De inmediato, por un asesinato, que igual es una causa grave, pero uno lo podría haber resuelto como un asunto policial, se transformó en una guerra continental y que después fue intercontinental. En la Segunda Guerra Mundial fue entre continentes, porque estaba Japón, estaba Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, tocaron muchos más países, pero porque la situación estaba tan ahí que no se podía hablar porque cualquier cosita explotaba. Y este asesinato hizo que empezara la guerra. Por eso se dice que el 28 de junio de 1914 es cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Para que no se lo olvide. Entonces, a ver, ¿cuál creen ustedes que es la organización que predomina en este texto, chiquillos? ¿Cuál es? Mire, hablamos de todos los, no voy a decir, de todos los temas que provocaron que poco a poco la situación se hiciera insostenible hasta que se produjo la guerra. ¿Cuál sería? Causa-efecto, problema-solución o comparación-contraste. Causa-efecto. Muy bien, causa-efecto, porque aquí hemos visto ¿cuáles serían las causas? A ver, ¿me lo puede decir, Joaquín, me dijiste? Sí. Ya, dime alguna causa de por qué se produjo la guerra. Por el principio, cuando dijimos que tenían rivalidades. Ya, por las rivalidades que habían entre los países. ¿Y cuál es el efecto, chiquillo? ¿Cuál es el efecto claro? ¿Cuál es el efecto de todas estas rivalidades? Se agarraron a combo. Ya, eso, la guerra. Porque combo no sería nada, pero dieron, ustedes saben que Alemania mató a 5 millones de personas, y después 5 millones, y después en la guerra murieron 3 millones más, 8 millones se murieron, entre las dos guerras, o en la segunda nomás fueron 8, no estoy segura, pero yo sé que 8 millones es parece que solo en la segunda 8. 8 Pero millones. el COVID le va ganando, sí. Sí, mira, sin guerra le va ganando, pero es horrible. Mira, el mundo, para que veamos cómo el mundo se organiza y cómo se podemos ir saliendo, hay que el hombre tiene que ser inteligente, ahí tuvieron que ser inteligentes, armarse, ¿no es cierto?, no solamente de armamento, sino que armarse de inteligencia, de estrategias, de bombas, porque gracias a la bomba atómica se terminó la guerra nomás. Hubo que ir una bomba atómica y terminó la guerra. De esa manera terminó y Japón tuvo que rendirse, porque si no todos seríamos japoneses. Y hoy día la vacuna ha sido por otro lado. Igual prefiero esto que una guerra, chiquillos, porque una guerra... Igual ustedes, ¿qué prefieren, una guerra o la pandemia? La guerra. ¿Preferir la guerra? ¿Quieres hacer el...? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, que usted... ¿cuántos años tiene, Joaquín? 15. 15. Ah, en 3 años más, entonces anda a hacer el servicio militar. Para que cuando tengas 18, tú te
vayas voluntariamente y quieras hacer el servicio militar, porque esas personas son las primeras que van a ir a la guerra cuando, si nos peleamos con los argentinos, los peruanos, los bolivianos. No, pero ahora las guerras son de lejos, no son nada de cerca. La Primera Guerra Mundial fue la última que se peleó cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Pero de todas maneras, yo creo que hay gente, porque todavía, por ejemplo, de las tropas que están saliendo de Afganistán, de los gringos, que ellos estuvieron por montones de años allá en Asia, en ese pueblo de Afganistán, y murieron hartos gringos y también hartos afganos, pero también porque llegan e invaden ciudades, pueblos, y a veces hay peleas cuerpo a cuerpo. Pues. Si también hay peleas, como tú dices, que son enviadas desde una sede, desde una oficina, apretan un botón y envían el torpedo, el misil y la bomba, y por algo existen los kamikazes y existen todo ese tipo de formas de guerra. Pero aún los soldados, sobre todo los de la primera línea, por algo existen las metralletas, las pistolas, también cuchillos diversos, ¿no es cierto? Con que los arman porque tienen que enfrentarse muchas veces ahí cuerpo a cuerpo. Ojalá que nunca pase. Que nunca pase. Ya. Entonces, chiquillos, aquí pusimos que el tipo de organización, ¿cuál es? ¿Qué predomina? ¿Cuál es, chiquillo? No me acuerdo. Ahí está, ahí está. Tengo memoria. Causa-efecto. Exacto, causa-efecto. Entonces aquí ponemos tipo de organización, causa-efecto, en el cuadrito chiquillo. Esto lo copiamos en el cuaderno o usted lo escribe acá cuando lo edite. Entonces, causa-efecto. Entonces, la marca textual. El temor que Francia tratara de recuperar los territorios perdidos en la guerra franco-prusiana. ¿Qué produjo? ¿Qué produjo, chiquillo? El temor. Eso está en la segunda. ¿Qué produjo? ¿Qué produjo que Francia tuviera miedo? Está ahí en el segundo. ¿Qué efecto produjo? Que Francia tuviera miedo, ¿no? De a uno, ¿quién habla primero? Cualquiera de los dos. ¿Quién habló? ¿Joaquín? La Triple Alianza. O Fernanda. Ya, Fernanda, como tú no has hablado, dime tú, Fernanda. ¿Cuál es el efecto que Francia tuviera miedo? Que Alemania firmó el Tratado de la Triple Alianza. Eso, muy bien. Todo eso entonces. Llevó a Alemania a intentar recuperar, llevó a Alemania a firmar en 1882 un acuerdo antifrancés. Entonces, eso lo copian aquí. El temor a Francia tratar de recuperar el territorio franco-prusiana llevó a Alemania a firmar una triple alianza. ¿Escucharon, chiquillos? Para que lo anoten o lo copian desde acá. Está aquí, en el segundo. Llevó a Alemania a firmar en 1882 un acuerdo defensivo antifrancés con Italia y el Imperio Austrohúngaro. Entonces, Alemania firmó un tratado con Italia y el Imperio Austrohúngaro. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? Para que vayan Sí, anotando. profe. Ya, Clarito. ya, anoten que lo que firmó. Acá tenemos al revés, tenemos el efecto. Se crearon fuertes tensiones entre los estados que tenían imperios coloniales. ¿Qué produjo que se crearan estas fuertes tensiones? ¿Dónde empezaron? Miren. Vamos a hacer... Ya, mira. Acá industrial provocaron fuertes tensiones entre ellos. ¿Qué provocó fuertes tensiones? ¿Qué provocó fuertes tensiones?
¿Por qué se enojaron? Eso por decir. ¿Por qué se enojaron al principio? No te estoy hablando de la guerra, antes de la guerra. Que está ahí al final. Por Tienen que leer nomás, chicos. por la necesidad de contar con nuevo mercado, ¿o no eso? Exacto, por la necesidad de contar con nuevos mercados económicos de donde sacar las materias primas y venderlas, ¿no es cierto? Por la necesidad, entonces lo escriben acá, la necesidad de obtener nuevos mercados donde obtener materias primas y vender, se crearon, provocó fuertes tensiones. Entonces, aquí escriben, por la necesidad, ¿no es cierto? La necesidad de tener mercados donde obtener las materias primas, de tener o de colonizar o de dominar, ¿no es cierto? Dominar ¿no es cierto? Los mercados que tenían las materias primas y vender sus productos. Y vender sus productos. Eso provocaron, ¿no es cierto?, las tensiones. Porque aquí en el primero, el temor de Francia, no tenemos ninguna marca textual, ahí veamos. En el segundo, porque ahí el cuadrito, lo tenemos acá en el segundo, llevó a Alemania. No hay marca textual, no hay ningún conector, y acá en el primero tampoco hay ningún conector. La rivalidad nacional y la necesidad de contar con nuevos mercados donde obtener nuevas y vender productos provocaron fuertes tensiones. No hay un conector tampoco, porque está aquí hay un verbo, sustantivo y el pronombre. No hay marca textual. Y la última, tenemos la causa y nosotros tenemos que ponerla, esta ustedes pueden ponerla así porque yo creo que la pueden recordar. Dice, Austro-Hungría no obtuvo una respuesta satisfactoria de Serbia. Austro-Hungría no pudo saber por qué habían matado al archiduque. ¿Qué provocó eso? ¿Qué provocó eso? ¿Alguien se acuerda? Sin leer el texto. La guerra, ¿no? La guerra, exacto. ¿Qué es lo que provocó? La guerra ¿qué? Continental. La guerra, lo que provocó. Pero lo podríamos poner tal cual como está aquí. A ver, como dice acá, le declaró la guerra, ¿no es cierto? De inmediato otros días siguió a Serbia, que el crimen fue esclarecido, pero como no obtuvo una respuesta satisfactoria, le declaró la guerra. La declaración, entonces, la declaración de la guerra. ¿Alguna duda, chiquillo? Aquí, en este texto, es una la que predomina, ¿se fijan? Aquí no había ninguna que fuera comparación, contraste, ni tampoco que fuera problema-solución. Solamente había una. Y todo porque nos está hablando de los inicios y cómo finalmente, cuáles fueron las causas que llevaron a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. ¿Está claro, chiquillos? Sí, profe. Sí, anoten acuérdense, mira, si es re poquito lo que tienen que escribir aquí un poco, pero no es tanto tampoco. Entonces, de más lo pueden hacer hoy para que no se les junte. Estamos, ok, ya. Vamos a ver el tema de los libros porque tengo una duda. Ya voy a dejar de grabar.